San Mateo capítulo 14, versículo 23. Vamos a comenzar desde el 23. Hasta el 32. 23 al 32. Es que traía otro versículo base, hermano, pero quise empezar mejor de aquí. Aunque se repita el mismo del domingo, pero es otra enseñanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios así. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Padre, te necesito, Señor. Necesito de ti, necesito de tu Santo Espíritu. Necesito que me guíes, Padre, que uses mi vida, que tú seas quien hable, quien traiga el consejo de tu palabra, Padre. Yo solamente, Señor, me pongo aquí, Señor, dispuesto, Padre, a ser usado por ti. Pero tú tienes el poder, Padre, para tocar las vidas, para tocar los corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermano. Gloria a Dios. El propósito, hermano, de esta enseñanza, esta pequeña enseñanza, es animarle a seguir adelante. Pase lo que pase, seguir adelante. El Señor Jesús, cuando los discípulos empezaron a turbarse, empezaron a tener miedo, porque no sabían que era el Señor Jesús, enseguida el Señor les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo también a nosotros nos dice: yo soy, aquí estoy yo, tengan ánimo, no teman. El Señor está con nosotros. Dios siempre está dispuesto, pero siempre yo he notado, la palabra de Dios y cada promesa está diciéndonos algo para nosotros, demandando algo de nosotros. Es cierto, su misericordia es grande, pero siempre Él quiere algo de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El propósito de Dios, hermano, a través de esta palabra es animarle, sabiendo que estamos en un mundo perverso, en un mundo lleno de pecado. Y yo no sé usted, pero yo me he fijado que el pecado sigue creciendo, la maldad sigue creciendo, la oposición al Evangelio sigue creciendo, la oposición contra Dios va creciendo, hermano. Y esto era lo que el Señor decía: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero que eso, hermano, no nos pase a nosotros.
sino que sabiendo los peligros y sabiendo el gran Dios que tenemos, podamos seguir adelante. La Biblia, hermano, la palabra de Dios, o Dios en su palabra, nos advirtió que iba a haber cosas tremendas, que iba a haber persecuciones, nos advirtió que iba a haber aflicciones, que iba a haber cosas por las que íbamos a pasar, y que esas cosas, hermano, no nos deben desanimar, sino que nos deben afirmar más. Aleluya. Segunda de Timoteo, en el versículo que yo tenía primeramente como base para este versículo, para este tema, hermano. En segunda de Timoteo, capítulo 3, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Usted sabe lo que quiere decir postreros? ¿Qué quiere decir postreros? Los últimos tiempos. Habrá tiempos peligrosos. Si hay tiempos peligrosos, llama. Pero lo más peligroso es lo que sigue diciendo, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Y dice: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos habrá ese tipo de personas. Pero desde antes, hermano, ya ha habido ese tipo de personas. Aquí lo que está advirtiendo Dios, que los habrá dentro de los que dicen ser cristianos. Hay muchos grupos que dicen ser cristianos, hermano, y que hasta enseñan la Biblia según ellos, que enseñan sus doctrinas. Son tiempos peligrosos en el modo espiritual, hermano. Y dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Meramente religiosos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay personas que dicen ser apologetas. Hay personas que dicen ser profetas. Hay personas que dicen ser maestros. Hay personas que dicen ser pastores. Hay personas que dicen ser apóstoles, hermano, y no lo son. Ahorita es muy común ver en las redes sociales a personas que suben con el título apologeta cristiano, apologeta evangélico, apologeta católico. Y muchos de ellos, dice, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sabe por qué esas personas? Hay personas que solamente estudian y quieren tener el conocimiento no para alcanzar y descubrir la verdad, sino para defender la mentira, hermano. Un apologeta es una persona muy estudiosa que se mete a estudiar teología, todo lo que se relaciona con la teología, la Biblia, unos para enseñarla bien y otros para torcerla, pero la estudian. Todo lo que está relacionado con la iglesia, su historia, los padres de la iglesia, y lo estudian.
y están aparentemente aprendiendo, pero dice, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad porque no estudian para enseñar ni para salvación, sino que buscan conocimiento para defender su mentira y tener habilidad para retorcer la Biblia. Aleluya, gloria al Señor. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Se acuerda usted del pasaje donde Moisés se presenta ante Faraón por orden de Dios y le dice, te mostrarás y yo haré que la vara de Aarón se convierta en una serpiente? Y Faraón mandó a traer 2 personas. Allí en la Biblia no dice que se llamaban Janes y Jambres, pero la historia dice que los judíos así los identificaban con esos nombres por la tradición. Y Pablo pues habla de esos nombres que usaban los judíos para referirse a estos hombres que resistieron la verdad, hermano, resistieron a Dios. Lo que hizo Moisés y Aarón lo imitaron. El poder del enemigo imitó el poder de Dios y estaba resistiendo a Dios. Ahorita hay tiempo, hermano, en que el evangelio se predica y hay quienes con su evangelio torcido están poniendo oposición a la verdad, hermano. Y por eso dice la palabra, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. No quieren la verdad, no quieren el evangelio de la palabra, prefieren su evangelio torcido. Y resisten con apología falsa la verdad del evangelio, hermano. Estos mentirosos, estos brujos, hechiceros, imitaron el poder de Dios, hicieron que el agua también se convirtiera en sangre, hicieron que aparecieran ranas, pero el poder del diablo tiene un límite. Hubo el momento que ya no pudo con el poder de Dios, hermano. Y nosotros tenemos que seguir adelante pese a la oposición y a aquellos, hermano, que te contradicen en lo que tú crees, porque tú crees, hermano, en lo que dice la palabra, no en lo que te ha enseñado un hombre, un pastor. Porque yo no te he enseñado doctrinas que no estén aquí en la Biblia. Amén. No te he enseñado doctrinas que he traído de afuera y luego meterlas a la Biblia para luego enseñarte aparentemente Biblia, aparentemente palabra de Dios. Sino que mi intención y mi propósito siempre ha sido enseñarte lo que el Espíritu Santo quiere que aprendamos. Amén. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra, aunque estos están estudiando y aprendiendo, nunca van a llegar a la verdad y se no irán más adelante, versículo 9, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, Janes y Jambres, creyendo que podían con el poder de Dios, contra el poder de Dios. No irán más adelante. Aunque se crean sabios y se crean con gran conocimiento, hermano, dice aquí, su insensatez será manifiesta. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, hermano, Él va a saber quién está predicando el verdadero evangelio, quién está viviendo el verdadero evangelio, o está viviendo un evangelio adulterado, o estuvo enseñando un evangelio adulterado, agregándole cosas. Él lo sabe todo. Amén. Dice la palabra de Dios, tendrás oposición, mas tú resiste. Le dice a Timoteo,
mas tú has seguido mi doctrina. Ya le había hablado un poquito de esto, hermano. Le dice Pablo a Timoteo, mas tú has seguido mi doctrina. ¿Y cuál era la doctrina de Pablo? ¿Cuál es la doctrina que Timoteo recibió? La doctrina que quedó escrita, hermano. A través de las cartas, Pablo siempre enseñaba, y esas cartas quedaron aquí también para enseñanza de nosotros. Y esta es la verdadera palabra de Dios, el evangelio de la palabra de Dios. La palabra dice que nadie, hay de aquellos que le agreguen, hay de aquellos que le quiten. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, dice Pablo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores, allá afuera dicen que nosotros somos los engañadores, cuando solamente predicamos lo que dice la Biblia, lo que dice las Escrituras. En aquel día, cuando lleguemos a su presencia, allí se va a manifestar, como dice la palabra, la insensatez de aquellos que están engañados y siguen engañando a las personas con su evangelio adulterado. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y luego le dice Pablo a Timoteo, pero persiste. Hay peligros espirituales, hay peligros de todo. No tengas miedo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Fíjese la instrucción, el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Persiste en lo que has aprendido. Y lo que había aprendido Timoteo es lo que nosotros estamos aprendiendo. Amén. Fíjese de qué aprendió Timoteo, y que desde la niñez ha sabido ¿qué? Las tradiciones y todas las dogmas, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, Timoteo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Y después le dice, esto también es que yo te enseño, tú también predícalo. Debes de predicar esto, Timoteo. Aleluya. Persiste. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Yo lo voy a leer en otra traducción, en otra versión que se llama Lenguaje Actual. Dice así: manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo, sean fuertes y valientes. Gloria a Dios. El Señor nos anima, hermano, que pese a la oposición que hay contra la iglesia, que hay contra su fe, contra su creencia, usted persista, manténgase firme, manténgase alerta, confiando en Cristo. Dice, sean fuertes y valientes. ¿Cuántos los han criticado por su fe? A nadie. A todos, hermanos, más que usted no ha oído. Sí. Efesios 6, capítulo 10, versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Una de las cosas que a mí me gusta, hermano, a mí me gusta de las redes sociales, es porque encuentro muchos conocedores de la palabra.
Algunos, como le dije, la estudian para defender sus mentiras, otros la estudian para conocer la verdad. Y a veces me gusta verlos. Y yo puedo decir, hay hermanos cristianos que tienen una capacidad, hermano, para estudiarla, y qué bueno. Pero algunos de ellos, en su forma de dirigirse al opositor, al prójimo, no son sabios. Tienen mucho conocimiento, pero empiezan a caer en las ofensas, empiezan a hablar ofensas. Y es cuando ya no me gusta, hablando de los cristianos. Empiezan a ofender. Si ellos ofenden, como cristianos, ¿qué nos enseñó el Señor Jesús? ¿A responder igual? Y a pesar de que tienen mucho conocimiento, empiezan a ofender con palabras pues que no deben de salir de la boca de un cristiano, hermano. Gloria al Señor. ¿Qué versículo le dije, hermano? Efesios 6:10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así dice la palabra. Que nos mantengamos firmes y que nosotros nos vamos a fortalecer viniendo a Cristo, hermano, buscando al Señor. Usted y yo, hermano, perseveramos, seguimos adelante. Podemos decir que estamos firmes porque seguimos adelante. Aquí estamos. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Para usted ha sido fácil caminar con Cristo? ¿Para usted ha sido fácil mantenerse en el camino, mantenerse firme? El hermano Panchito dice que para él no. Para mí tampoco, hermano. Para mí tampoco. Porque al principio yo le decía, estamos luchando contra muchas cosas en este mundo, mucha oposición. Y nos pasan muchas cosas a nosotros y a todas las personas, pero hablando de los cristianos, nos pasan muchas cosas que Dios ha permitido, y que, hermano, esas cosas han probado nuestro amor a Dios, nuestra fe, nuestro compromiso con Dios. Y todo eso, hermano, nos ha hecho fuertes. Por eso estamos aquí. Pero no ha sido fácil. Pero nuestro Señor Jesús prometió: siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dios es grande en misericordia, hermano. Y Él conoce cada corazón y actúa porque nos ama. Y pues estamos aquí. Tanta oposición que ha habido, y tantas acechanzas, tantas tentaciones, y a lo mejor hemos caído, nos hemos sentido débiles, y Dios nos ha levantado. ¿Quién puede decir que ha sido fácil, hermano? No ha sido fácil. ¿Cuántas veces te has desanimado? ¿Cuántas veces te has decepcionado hasta de los mismos cristianos? ¿Te has decepcionado del pastor, del hermano que tenías confianza? Hay alguien que no falla y se llama Jesucristo. Aleluya. Y Él dice que lo busquemos a Él. Gloria al Señor. Pero Pablo da una instrucción aquí en Efesios. Dice: fortalezcanse
en el Señor y en el poder de su fuerza. Y les dice cómo. Y les dice: vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Se ha leído ese pasaje? ¿Sí lo ha escuchado en una enseñanza, en una predicación? ¿Sí o no, hermano? ¿A qué se refiere cada parte de la armadura de Dios? Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra todas esas acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra todas esas cosas que se oponen contra el cristiano, todos esos espíritus malignos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice: por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir. Y nos dice acerca del calzado espiritual, del yelmo, de la coraza, del escudo, de la espada. Bien vestido y bien armado y bien protegido como un soldado de Cristo. Aleluya. Pero también en el versículo 18 dice cómo nos debemos de poner la armadura de Dios. Y allí nos vamos a ver cómo estamos protegidos. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Termina Pablo de decir cuáles son las partes de la armadura del Espíritu, y dice al final cómo, porque primero dice: vístanse de la armadura, y en el versículo 18 dice cómo te la pongas. Orando en todo tiempo. Y ahora, de acuerdo a lo que oramos, es como estamos protegidos, es como estamos vestidos como el soldado que está bien protegido. Y cada uno va a reflexionar y decir: no, pues, imagínate un soldado que va a la guerra en shorts, desprotegido, sin ninguna protección. Dios nos está dando lo que necesitamos, hermano, pero a veces no lo tomamos. ¿No ven? Él nos da las cosas para seguir adelante. Él nos ha dicho que somos más que vencedores. Y yo lo creo porque es su palabra. Y nosotros necesitamos, hermano, estar firmes siempre, porque siempre va a haber oposición. Pero necesitamos eso que Dios nos da para protegernos, para ser fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Usted cree que los hermanos que predican, ellos predican, ellos ya no tienen dificultades, ya no pasan problemas porque ellos predican, ya no sienten ninguna presión? ¿Es cierto? ¿Sí es cierto, hermano? No. El pastor sí, ¿verdad que no? Tampoco, hermano. Aleluya. Los líderes también sienten presión. Porque todos somos iguales, todos estamos pasando situaciones, todos pasamos situaciones, hermano, y problemas, como todos, ¿verdad que sí? Los hermanos que vienen a la oración, sí, hermano, qué privilegio. A mí no me gusta andar, pues siempre, casi mis prédicas salen exhortación. A veces trato de ser de otro modo, pero siempre salió una exhortación. Pero no me gusta, hermano, estar
criticando, murmurando en contra de los que no vienen a la oración. No me gusta. Antes animo a los hermanos que vienen, porque es un privilegio que Dios te ha escogido para orar. Es que esto es algo normal casi, hermano. Puede decir que es algo normal en las iglesias. Qué bendición es venir y ser de ese grupito que intercede por los demás. No, porque el propósito no es venir a criticarlos, sino a orar por la iglesia, a orar unos por otros. Amén. A Dios nos conoce muy bien, a usted y a mí. Y a mí me eligió para servirle. Pero el Señor me conoce, la capacidad que tengo para una y otra cosa en el ministerio. El Señor conoce mi fuerza. El Señor conoce cómo estoy de salud. El Señor conoce todo. El Señor conoce hasta la libertad que tengo para venir a la iglesia. El Señor sabe mis limitaciones. Y así me escogió. ¿Usted cree que todos los pastores estamos en un nivel espiritual alto? ¿Al mismo? ¿Todos al mismo? No. ¿O de fortaleza? El Señor conoce nuestras debilidades, hermano. Y yo saben que estoy bien agradecido con Dios por ustedes. Porque sabiendo del Señor y conociéndome, hermano, me rodeó de gente para yo apoyarme en ellos. Gloria a Dios por aquellos que pueden solos. No todos tenemos las capacidades iguales. Pero a mí me rodeó, hermano, de cada uno de ustedes para hacerme más liviana la carga. Y el Señor sabía, o sabe que yo me apodero. Sin embargo, dijo, yo voy a estar contigo. Y sabes, yo he meditado en eso, hermano, y cómo hay hermanos que me ayudan a predicar, hay hermanos que vienen a orar los miércoles. Y mire, ese grupito a mí me fortalece. Amén. Los hermanos que me ayudan a predicar, los hermanos que están dispuestos siempre a colaborar. Dios es bueno. Hay pastores que ellos hacen todo. Tienen que dirigir, tienen que tocar, tienen que predicar y todos los días hay culto. Otros tienen un colaborador. Otros tienen dos. Mire, mi Señor me rodeó de muchos. Y yo los animo a que sigan. Fallo. Quizás digo cosas que no debo decir. Tengo reacciones que no debo de tener. Pero usted también. Igual somos todos, hermano. Trato de hacerlo lo mejor. Y yo le agradezco a Dios, hermano, por cada uno de ustedes, por lo que hacen para Dios y a mí me animan. Por esos hermanos también que cuando saben que las cosas no andan bien en mi vida o en salud, lo que sea, hermano, se acercan a animarme. Fíjense lo que son las palabras, hermano. O pueden herirte, pero también hay palabras que pueden vivificarte, hermano, darte vida, darte ánimo. Gloria a Dios. Y no solamente yo, hermano. A mí Dios me ha dicho, yo estoy contigo, así es su palabra. Y no solamente a mí, a ti también te dice, hermano, yo estoy contigo. Tú sigue adelante. Permanece firme, permanece fiel.
No te fijes en esas cosas que te quieren desanimar. Sigue adelante. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a leer Isaías 40. Soy bien listo, hermano, pero no me salió mi inteligencia. Mire, hermano, yo me puse el jueves, este jueves, dice, no voy a predicar porque ese día lo vamos a usar para hacer limpieza. No se canceló el evento, mire, estoy predicando, gloria a Dios. Pero yo me puse en la lista allí a propósito, hermano. Este jueves dije, a lo mejor lo cancelamos y ya no me toca. Pero Dios dice otra cosa. A ver, Isaías 40. Versículo 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso me lo dice a mí, mi Dios, y te lo dice a ti, hermano. Yo voy a estar contigo. No hagas caso a las cosas que te quieren separar de Dios, a las cosas que te quieren desanimar, a las cosas que te quieren hacer retroceder. Aleluya. Tenemos que buscar refugiarnos en nuestro Dios. La palabra dice que Él es nuestra fortaleza, el lugar de refugio, el lugar más seguro. Él es nuestra fortaleza. Eso es una fortaleza, el lugar más seguro. Santiago capítulo 5. Gloria a Dios. Santiago capítulo 5, versículo 16 al 18 dice: Confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros. Gloria a Dios. La invitación de Dios es que oremos para que sean sanados. La oración, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aleluya. El profeta Elías y todos los siervos de Dios se enfrentaron a oposición, hermano, y Dios les dio victoria. Nosotros, hermano, la palabra nos anima y nos dice: mira, Elías era hombre como tú. También tenía, dice aquí, pasiones iguales a las tuyas, debilidades iguales a las tuyas. Pero oró y Dios le respondió. A veces lo que nos falta es orar. En la oración, hermano, es la forma en que nosotros nos podemos
colocar esa armadura espiritual. En cualquier situación, si oramos, si clamamos a Dios, Él nos va a ayudar. Porque una oración, hermano, así de corazón, con sinceridad, con humildad, con quebrantada el corazón así, ferviente, hermano. Gloria al Señor. Yo creo que activa el poder de Dios. Amén. Hay muchas cosas por las que podemos orar. Por último, vamos a leer el Salmo 28 en el versículo 7. Salmo 28, versículo 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Gloria al Señor. Aleluya. Encontramos en los salmos muchos testimonios de los salmistas, cómo buscaron a Dios. Y Dios responde, hermano. ¿A nosotros no nos responderá? ¿Usted qué dice? Sí, hermano. Pero hay que orar. Hay que orar. Quizá es lo que nos falta hacer. Hermano, póngase de pie.